Para culminar con la sesión 2 y con el tema externalidades, vamos a ver otras soluciones que se pueden presentar cuando la negociación privada o no es viable o no se puede producir. Estas otras soluciones vienen por el lado de las políticas públicas. Tenemos tres tipos, digamos, de políticas públicas que podrían intervenir para ver si podemos llegar a una asignación Pareto eficiente. La primera es directamente introducir un tope de producción de bananas, regular la producción, decir, bueno, no puedo producir más de 38.000 toneladas de banana, que es la cantidad Pareto eficiente. La segunda es algo que vamos a llamar en honor a Pigou, que es su creador, un economista, el impuesto piguviano. Esto es definir un impuesto tal que el precio incorpore ahora el mensaje correcto, es decir, los costos en que estoy haciendo, si soy el productor de banana, incurrir a otros. Este impuesto es un impuesto en caso que la externalidad sea negativa, pero en caso que estemos ante la presencia de una externalidad positiva, por ejemplo, una innovación tecnológica que tiene beneficios y por tanto no tiene costos externos superiores, sino beneficios, bueno, en ese caso podríamos estar hablando de un subsidio piguviano. Y por eso luego vamos a ver en el último tema del año cómo la innovación tecnológica, al tener características de externalidad positiva, requiere, en la mayor parte de las veces, justamente, entre otras cosas, podría llegar a necesitar de subsidios del sector público para producirse. Y como tercera vía, el tema de imponer una compensación, es decir, el gobierno le puede imponer a los productores de banana que compensen a los pescadores por el daño que les produce. Vamos a ir ahora a la primera. El tema de regular la producción. Nosotros sabemos que la cantidad Pareto eficiente es 38.000 toneladas de banana. Entonces, el gobierno dice no pueden producir más de 38.000 toneladas de banana. ¿Cuál sería la ganancia para los pescadores? El trapecio ABCD es la ganancia para los pescadores. La empresa pierde el triángulo ABC porque ya no puede producir hasta 80.000, y la cantidad producida de banana va a ser 38.000 a un precio de 400. Y hay una ganancia social neta que es el triángulo ACD. ¿Por qué solo este? Bueno, porque hay una pérdida asociada a la pérdida del beneficio de la empresa. Vamos ahora al impuesto piguviano, siempre contemplando que estamos hablando de una externalidad negativa. ¿Qué es lo que puede decir el gobierno? Puede decir, bueno, si yo quiero que la empresa produzca 38.000, cuando produce exactamente 38.000, ¿cuál es la diferencia entre el precio de mercado y la curva de costo marginal privado? Bueno, es la diferencia entre 400 y 295, que es este punto donde se cruza el costo marginal privado con la recta vertical. Por tanto, si yo impongo, dice el gobierno, un impuesto de 400 menos 295, es decir, 105 por tonelada producida, lo que voy a obligar es a que la empresa en realidad esto lo tenga como un costo. Entonces su costo ahora no es el costo marginal privado, sino en este punto el costo marginal social. Entonces, ahora su nuevo equilibrio es incorporando este costo de 105 por tonelada y por tanto va a igualar donde el precio después de impuestos es igual a el costo marginal. Y acá es donde va a producir, que es en 38.000 toneladas de banana. En este punto, ¿cómo están los pescadores? Bueno, mucho mejor que antes, porque las empresas dejan de producir este costo externo. Ahora, las empresas pierden este beneficio, pero además pagan impuesto. El impuesto lo pagan por cada tonelada producida, o sea que el impuesto es este rectángulo que estamos viendo aquí. Y el que va a recibir un ingreso que antes no recibía es el Estado. Entonces, el impuesto por tonelada, en este caso, y de acuerdo a los datos, es 105, el mensaje del precio ahora es el correcto, porque el mensaje del precio incorpora el costo externo en 38.000,
y los pescadores están mejor que antes porque no tienen el costo externo. La última solución de política pública es que el Estado le imponga una compensación a los productores de banana que directamente tendrían que pagárselas a los pescadores. ¿Cuál sería esta compensación? Bueno, de nuevo, mirando el mismo problema de siempre, si el Estado le obliga a los productores de banana a pagar exactamente el área entre el costo marginal privado y el costo marginal social de compensación, ahora la empresa no tiene como referencia su costo marginal privado, sino que su curva de costo pasa a ser la curva de costo marginal social, porque por cada unidad que produzca va a tener que incorporar el costo de la compensación que tiene que pagar. Entonces ahora su curva pasa a ser la curva de costo marginal social y por tanto el equilibrio va a estar donde el precio de mercado se iguala a su nuevo costo incorporando la compensación. Esto es en 38.000 a un precio de 400. ¿Cuánto se dejaría de producir o cuánto dejaría, perdón, la empresa de percibir? Este beneficio, pero además paga esta compensación. Los pescadores están mejor que antes porque no tienen este costo externo, pero además reciben esta compensación. La cantidad producida de bananas en los 3 casos de la solución es 38.000, que es la cantidad Pareto eficiente. Lo que cambia en realidad es cómo estamos distribuyendo el beneficio social neto, digamos, o el espacio que había para que ambos ganaran. En el caso de la compensación forzada, la compensación es el área gris y los pescadores en particular están mejor que bajo el esquema del impuesto piguviano. ¿Por qué? Porque además de dejar de tener este costo externo, reciben una compensación. En el caso del impuesto piguviano, el que recibía el dinero del impuesto era el Estado. Eventualmente después el Estado puede resolver, otorgar transferencias a los pescadores, pero es otro paso ulterior que no está planteado. Y acá, esto lo vamos a ver específicamente con ejercicios, ojo que similar no es igual porque el beneficio de la empresa puede ser menor que en el caso del impuesto dependiendo efectivamente de los datos del problema. Visto esto, las políticas públicas también tienen límites para ser efectivas, al igual que lo era la negociación privada. Primero, la información siempre es imperfecta. No conozco exactamente las curvas de costos, en especial la curva de costo marginal privado, tampoco el costo externo exacto que se causa, y eventualmente tampoco tengo un efecto de una valoración sobre todos los afectados, porque por ejemplo, en este caso claramente los pescadores son afectados, pero quizás esa fuente de agua es la única fuente de agua de la comunidad, o es la fuente de agua de un área protegida, y allí las personas eventuales a los que habría que pagarle una compensación son mucho más grandes. A su vez, esto de la información imperfecta se cruza, digamos, con el tema de medir. Medir efectivamente el daño es difícil. Y obviamente también los grupos poderosos, las empresas en particular, pueden hacer lo que se llama lobby para no tener que incurrir en los costos de no contaminar. Para terminar, vamos de nuevo a repasar cómo tipificamos, digamos, este tipo de externalidades y cuáles son sus soluciones posibles. Recordemos que la decisión es que la empresa usa un pesticida que contamina aguas. El daño es producido a otros, y es a las aguas, y hay un beneficio privado, porque la empresa tiene menos costos por usar algo que contamina, y una externalidad negativa para los pescadores. Hay un fallo de mercado que es el uso excesivo del pesticida que contamina las fuentes de agua. Y las posibles soluciones son las que vimos, es cuotas de producción, impuestos piguvianos o compensación forzada. También la negociación privada si eventualmente fuera posible. ¿Y cómo se llama este tipo de externalidad? Es una externalidad negativa, efecto indirecto del uso de un pesticida contaminante. Y con esto vamos a utilizar todo este contenido teórico para la sesión 2, en donde vamos a aplicar estos conceptos particularmente al cálculo de cuánto se paga de impuesto, cuánto se paga de compensación, etc.